¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le saluda Alejandra Arreola de su programa Bienestar a través de la plataforma tebras.com.mx. En esta ocasión vamos a abordar un tema que se llama trastorno emocional en preadolescentes y adolescentes. Como les comentaba, para esa ocasión invitamos a un especialista, un profesional en el tema de trastorno emocional en la niñez y adolescencia, que es el psicólogo Francisco Ramírez. Él es director del Centro de Crecimiento DACEIN, donde con él desarrollaremos este tema y dudas que pudieran surgir en casa con los padres de familia sobre, sobre esta etapa. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Alejandro, qué gusto y estar aquí en tu programa. Y al igual estar al frente de todos los que nos están viendo por esta plataforma y espero que el día de hoy podamos resolver algunas inquietudes y dudas que vayan surgiendo, ¿no? Sí, para empezar, Francisco, defínenos, si nos pudieras definir en qué consiste un trastorno emocional o cómo se caracteriza en la actitud del niño o del preadolescente. Estamos hablando de una etapa de 10 años en adelante, 14, 15. Sí, bueno, generalmente los trastornos tienen que ver con esta desadaptación que pueden surgir por diversas situaciones, ya sea por traumas emocionales o daños que hemos tenido que se ha tenido pues, ya en la infancia y que dan como resultado que arrojen ciertas características. Ahorita hablando de esta etapa de la vida, que es la adolescencia o la preadolescencia, y también puede deberse a algunas situaciones como daño orgánico. Eh, Estos son algún problema, una enfermedad que se haya tenido, que se haya desarrollado, y de como resultado una desadaptación. Hablando de los problemas emocionales, bueno, también como los podemos identificar en esta etapa, son problemas de conducta, ¿no? Generalmente lo llamamos así, el niño tiene un problema de conducta o el joven está desarrollando características que no le están permitiendo adaptarse al medio que lo está rodeando. Casi, casi siempre viene acompañado con esta problemática social o familiar, muchas veces escolar, que no se adaptan. Problemas también pueden presentar problemas de adicciones, problemas de ansiedad, cuestiones de depresión o trastornos en el estado de ánimo, problemas en la alimentación. Casi siempre esos son con los detalles o donde vamos a empezar a tener como esos indicadores o señales de que está habiendo un problema, ¿sí? De pronto decimos, no está nuestro joven o nuestro hijo comparativamente con los demás, como que no los vemos como que esté a la par. Algo le está ocurriendo y que a veces es importante como prestar esa atención, porque pues decimos, no puedo con él, yo creo que sí le pasa algo, y bueno, ahí es como cuando empezamos a evaluar señales. Una duda, ¿no? Y que nos surge a raíz de esta lamentable suceso en la ciudad de Torreón con un joven que se involucra y termina quitándose la vida con una situación de agresividad. Ujú. Y la autoridad salió y dijo la primera declaración que fue a causa de los videojuegos. Sabemos que hay una variedad de videojuegos, que algunos de esos son excelentes estímulos para los jóvenes, que pudieran ser en algún momento algún tipo de herramienta didáctica. Pero, Francisco, en tu experiencia en las terapias, ¿qué tanto afecta, qué tanto es cierto que afectan los videojuegos que son del tipo agresivo, o que el juego se trata de mucha acción y hay agresividad dentro del juego? Coméntanos. Sí, bueno, retomando, es lamentable el hecho de lo que ha ocurrido, digo, desafortunadamente eh, lo habíamos visto en los vecinos y ya hasta hace poquito ya está habiendo detonaciones aquí también en México de este tipo de actos de violencia. Recordemos que la violencia por ninguna razón es justificable, entendemos que está ocurriendo
como un problema de toda esta descomposición o problemática social que está habiendo. Tristemente, la primera declaración que dan las autoridades pues, es irse a las cuestiones de los videojuegos, que por si traía la camiseta, que si por lo que haya sido. Y ya a estas alturas de cómo van, ya conocemos, vaya, la familia, nos damos cuenta que no, ¿no? Este joven, este niño, traía problemas muy fuertes a nivel familiar y de sus contexto, ¿no? En el que estuvo viviendo. Los videojuegos, aunque sean violentos, no va a ser la causa como tal, ¿sí? Al igual que podemos decir que juegos que tienen que ver con la agresión, digo, no sé, tú, Alejandra, pero yo jugué guerritas de hasta almohadazos con mi mamá, con mis papás. Globos de agua, ¿no? Globos de agua, jugábamos espadazos, yo tuve tanques de guerra, pistolas, rifles. Soldaditos. Y hasta yo, mira, me atrevería a contarles algo que poca gente no sabe, que es que igual y en algún momento hasta a mi mamá les encantaban los rifles y mi papá también. Nunca cazábamos ni nada, pero le gustaba como jugar al tiro al blanco, ¿no? Como en las ferias, ¿no? Y me lo permitieron, ¿no? Y puedo decir que, bueno, nunca he asesinado a nadie. No con eso estoy dando permiso, simplemente estoy diciendo que no es la causa en sí, ¿sí? Es un factor que puede así como estimular, y yo diría, los videojuegos tienen o generan otro tipo de problemática, pero no en sí detonan la violencia, ¿no? ¿Qué detona la violencia? Ese grado de violencia en un preadolescente, un adolescente. Debe, me imagino, iniciar con alguna agresión en la escuela, no con sus compañeros, que es el entorno donde se desarrolla la mayor parte del tiempo. El problema, yo creo que si vamos analizando este caso en particular, yo creo que fue una de las detonantes. Bueno, hablamos de que la mamá había fallecido, el padre había tenido problemas y estaba con el narcotráfico, el abuelo también. El abuelo tenía las armas, bueno, que está detenido. Y bueno, ahí hablamos de un contexto de mucho abandono. Bueno, le educaba a la abuela, no sabemos cuál era la situación exactamente que vivía con la abuela. Y bueno, de entrada había abandono, ¿sí? Y probablemente una normalización de la violencia. Y del uso de armas. Sí, pues no había supervisión. Como dejar la cesta de fruta al centro de la mesa. O sea, por eso digo, se juntaron y aparte, bueno, creo que también podemos hablar de la escuela en sí, que no sé qué tanto recibía agresiones por parte de sus compañeros, etcétera. Pero yo creo que se juntaron varios elementos en sí que dieron como resultado que le falláramos, y quiero decirlo así con todas sus letras, como sociedad le fallamos al niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le dimos las condiciones adecuadas para que creciera saludable o estable, ¿sí? Yo creo que sí es importante que lo tengamos todos en cuenta, que si un niño falló, el problema no es que el niño sea delincuente, es que nosotros convertimos a este niño en el delincuente, vaya, pero porque le fallamos. Y eso es preocupante. Si está viendo este tipo de situaciones donde inclusive, ¿no? Personas, tuve una reunión de salud mental la semana pasada y se tocó el tema y dice, qué lástima que en México ya empiecen a ver estos casos cuando aquí era común, ¿no? Y eso es, digo, creo que los vecinos se están dando cuenta de lo que está pasando en nuestra casa y es lamentable, ¿no? Qué interesante. En el siguiente corte, vamos a ir a un corte y en el siguiente segmento vamos a hablar el caso específico de Baja California y Tijuana con ese tipo de casos.
nos quedamos en el tema con Francisco de que íbamos a aterrizar aquí específicamente en el caso de Baja California y Tijuana. Si se ha detectado ese tipo de situación en las mesas de trabajo donde Francisco participa, sobre niños o adolescentes que están expuestos a ese tipo a esa normalización de esos grados de violencia, el uso de armas o ver armas en su casa, si tienen detectados en Tijuana esos casos, si los han detectado, y qué hacer como padre de familia, como un familiar directo o que convive con ese tipo de joven. Sí, Alejandra, fíjate que lamentablemente no hay un registro que realmente nos diga lo que está ocurriendo en cuestiones de números, pero yo creo que podemos tomar como ciertas medias que son los, bueno, casi lo utilizamos, o ciertos parámetros de las cifras nacionales para podernos representar, porque bueno, por ahí andan de manera muy similar, y bueno, con eso quiero decir que tendremos que realmente hacer una estadística, y bueno, ya lo hablábamos en foros a nivel nacional, de que la estadística enfocada a la niñez y la adolescencia está realmente muy olvidada. Se ocupa realmente hacer una política pública donde el primer paso tendría que hacer esta plataforma de sacar los números. Pero bueno, hablando más o menos cómo andamos, hablamos en que Tijuana tenemos una población de más de 1,5 millones, son 1,700,000 habitantes, de los cuales la tercera parte corresponden a menores de 18 años, y de ese 30%, que bueno, hablamos de unos 600,000, nos indican que un 15 a un 20% de la población de esta edad tiene algún tipo de trastorno, ¿sí? De conducta, de violencia, de ansiedad, trastornos alimenticios. Entonces estamos hablando de que si eso lo pasamos a números, estamos hablando de cerca de 100,000 niños. Que bueno, aquí que corresponde, que es un porcentaje, en porcentaje, ¿cuánto es el sería? Entre 15 y el 20% más o menos de la población de esta edad. Si nos abocamos y llevamos esa cifra a un aula donde el promedio son 25 o 30 niños, estamos hablando que hay por cada aula 4 niños más o menos con estos focos rojos, por así llamarle, para que la autoridad educativa y en casa y estemos atentos. Sí, y esto estamos hablando de una situación muy grave, porque el tema de salud mental, ahora sí que si hablamos en adultos, está como un tanto olvidada. Si nos vamos al tema de la salud mental en la infancia, completamente la tenemos muy abandonada. En otras cifras hablamos de que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en casos de desapariciones de niños, que bueno, decimos que los niños están perdidos, pero hablando de infanticidios, o sea, somos el primer país a nivel mundial, ni siquiera en países en guerra, fíjate, ni siquiera Siria, o sea, qué México. Terrible. Primer lugar en abuso sexual infantil. En obesidad también. En obesidad. Entonces, estamos hablando de que México es el peor país para que un niño viva. Entonces, ahora sí que, si por eso a lo mejor pueden decir estamos hablando de 4 niños, ¿no? Por cada salón. Y yo digo, bueno, viendo estas estadísticas, yo creo que es congruente una cosa con la otra. Y es lamentable porque estamos normalizando un hecho de la violencia. Se ha criticado mucho de que, y yo siempre que me paro en cualquier lugar y lo menciono, la violencia no es justificable ni siquiera para una niña o un niño, ni porque lo vayas a disciplinar, ¿no? Entonces de pronto ya me sé lo que me van a contestar, ¿no? La crítica, ¿no? Pero pues si a mí me golpearon, me castigaron y yo aquí estoy, y le digo, pues sí, pues así estamos. A mí también me disciplinaron y por eso significa que tengo plena salud mental, ¿no? Entonces, creo que es importante también prestar atención a nuestras niños, a niñas y niños, ¿no? Los jóvenes. A veces ya la adolescencia es un tanto tarde, ¿no? Tenemos que irnos un poquito hacia atrás y prestarle atención a
ahora sí que en la primera infancia, que son antes Aunque de de estos 5 momento años, ¿no? el entorno de ese niño de 7, 8 años cambie drásticamente, o tome un giro, que un divorcio, un fallecimiento de los padres, de los tutores, algún accidente, un cambio drástico en la economía de la Esos son los familia. factores de riesgo, eso es lo que va a aumentar que detone una situación susceptible en esta etapa, ¿sí? O sea, no es por eso decimos que no es la causa en sí. Muchas veces el problema de la violencia es multifactorial. Se conjugan muchos elementos como la desigualdad social, que hablamos de la pobreza, hablamos de mayores problemas de adicciones en los padres, más abandono, ¿no? Entonces, los conflictos sociales, etcétera. Pero yo creo que nuestro deber, vaya, es estar revisando con los que tenemos en casa, con quienes nos toca, con nuestras niñas y con nuestros niños, ¿no? Y bueno, nadie somos especialistas en esto, pero sí podemos nosotros intuir de que algo está mal, y pues bueno, también por eso estamos como tanto los especialistas para poderte ayudar y darte una guía, ¿no? Antes podíamos decir, para padres nos estudian, digo, ya hay escuela para padres desde hace unos años. Ajá, a eso iba. En el siguiente segmento hablaremos de prevención y qué hacer. Pero por el momento, coméntanos, ¿cómo detectar? ¿Cómo nosotros en casa decirle tal vez nuestro hijo o hija, pues medianamente tiene una estabilidad emocional, pero él puede detectar en su compañero, en su compañera de clases, que hay algo que no está bien? Son los primeros en detectar, yo creo que son ellos. ¿Cómo enseñarles a detectar y a tomar parte de la prevención, avisando a su maestro, a su maestra, al consejero? Yo creo que uno de los primeros pasos que tenemos que hacer, por ejemplo, en casa, es validar las emociones tanto de nuestros hijos. Si nosotros permitimos a nuestros hijos que se expresen, que hablen de la tristeza, que hablen del dolor, las preocupaciones, va a ser el primer paso para que ellos también escuchen en el otro, que se pongan en los zapatos y que estén atentos de las señales que tienen. Por ejemplo, ahorita en Baja California, en Tijuana, la cuestión del suicidio está muy fuerte. Entonces estamos hablando de que tenemos jóvenes muy deprimidos, muy tristes, muy abandonados. Y una cuestión del suicidio es que nunca es al azar, ¿no? Siempre da un aviso. Hay un comentario, el niño generalmente se lo dice, es mejor que yo estuviera muerto, ¿qué pasaría? O yo voy a traer, un día de estos voy a traer un arma. Merodea el tema de la muerte. Sí, ahí empieza a traer drogas a la escuela, ¿sí? Generalmente todas las personas que vamos a hacer algo da aviso. Puedo casi apostar que en este niño de este caso que estábamos hablando dio señales para ser ayudado. Cuando no encuentra opciones, da un paso más adelante. Entonces yo creo que el hecho de que nosotros como padres seamos congruentes, de que le enseñemos a expresar y estar atento de las señales, va a ser uno de los factores más importantes para que pueda ayudar a otros. Y aparte, pues, nuestro revise los estados de ánimo, ¿no? Nosotros hay que estar al pendiente de cómo se siente. De pronto pregúntale a tu hijo, oye, ¿estás orgulloso? ¿Te pasa algo? ¿Hay algo que necesites? ¿Sí? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti o por tus compañeritos? ¿Hay alguien que te preocupe de tus amigos? O sea, no hacemos ese tipo de preguntas. ¿Estás cómodo con tu escuela? ¿Te tratan con respeto? ¿No? ¿Hay alguien que la esté pasando mal y a lo mejor tú no me has dicho? Dentro de la plática que tenemos, como revisar, como dicen por ahí, revisar sus cosas, sus tareas pendientes, hay que revisarle también cómo está emocionalmente. Muy bien, Francisco. Qué interesante tu aportación. Nos vamos a ir a un corte, pero en el siguiente segmento abundaremos en el tema de la prevención, algunas especialización en algunas terapias, y cómo ayudar, empezando por en casa, cómo poder ayudar a nuestros jóvenes.
Bien, continuamos aquí en Bienestar y platicando aquí con Francisco, que él es un profesional en el tema de la salud emocional, tiene años ejerciendo como psicólogo y ahorita nos va a platicar temas de prevención de niñitos de una etapa muy preescolar, 3, 4 años y por ahí el desfile hasta los 14, 15, que es más o menos la experiencia que él tiene en las terapias y en los talleres que ofrece en su centro de crecimiento. Sí, fíjate que de pronto es muy importante el que nosotros podamos apostar a cómo mejorar la salud emocional de nuestros hijas e hijos. Fíjate que a veces les pregunto a los papás, o que porque le pregunto, ¿por qué no había venido antes? No es la pregunta. Me dice, es que no tengo dinero, es que... Y a veces yo digo, yo creo que es una de las mejores inversiones. O no tengo dinero o no tengo tiempo, ¿no? Esas son como las dos preguntas. Pero cuando les preguntas qué estás dispuesto a hacer por tus hijos, dicen lo que sea, ¿no? Y a veces le digo, oye, pero tu hijo te está pidiendo tiempo, dice que no juegas con él, dice que anda todo el día contigo, que se va al trabajo y que a veces no come o a veces que quiere platicar cosas y no le dedicas tiempo. Ahí nos damos cuenta de que a veces es más nuestro discurso que lo que realmente estamos haciendo por ellos, ¿no? Que dicen lo que sea por mis hijos. Le digo, pues oye, habla con ellos 15 minutos, juega con ellos, cómprate una lotería, como nosotros ahorita hablamos de las guerritas de los soldaditos. Almohadazos, o sea, yo creo que no hay muchas cosas que no van a ser, dice, pero es que juegan muy rudo. Mira, no necesariamente tengas que jugar a eso y tampoco no va a detonar el que sea agresivo. Lo que a veces el problema es el abandono emocional que trae un niño. Nada nos lastima más a tu hijo que el no le pongas atención, como dice el dicho, ¿no? ¿Cuántas horas a la semana recomiendas que un padre o una madre juegue con sus hijos? Mira, yo les digo, lo mínimo que tienes que hacer son 15 minutos, así como la tarifa mínima por cuánto me doy, son 15 minutos diarios con cada uno. O sea, si son 3 ya es 1 hora. Si son, o sea, divídete. No cuentas la hora de la comida. Y no los juntes, porque luego son 15 minutos no. Luego a veces sí, ¿Y pero... grupal? Aparte tienes que tener esos momentos familiares. Es 15 minutos con cada uno, donde tú puedas... Sí. Por ejemplo, yo le digo, llévatelo a decir, bueno, voy a ir a la tiendita, ¿no? Ven, acompáñame. O vente tú, ayúdame a lavar unos trastes. Y ahí sondéalo. Pero no como así, como, ¿qué hiciste? Seguro que te estás portando mal. Que no sea una instrucción. Que sea jugar. Porque luego sí, es muy común que nosotros empezamos a decir, ponte a hacer la tarea. Yo me la paso ahí 2 horas, ¿no? Ahí estoy como papá exigiéndole, haz la tarea. Y si aquí no me voy a levantar hasta aquí. No, pues eso no cuenta, ¿no? Momentos donde tengan que ver con este disfrute. Y digo, lo tienes que poner a hacer, disciplinarlo y supervisar. Pero también tienes que convivir donde el niño se siente identificado, se relaje. También el niño sufre de estrés, ¿no? ¿Tienes algún como ya un manual, un horario que les indiques a los papás que van a tus terapias? A ver, vamos a reorganizar su horario, ¿no? ¿A qué hora trabaja? A ver, pero resulta que hay un papá que tal vez no trabaja o tal vez salga temprano y a partir de las 3, 4 de la tarde esté en casa. ¿Qué recomiendas? Platícanos. El niño tiene que horario. El niño tiene que llegar y jugar. Entonces el niño juega, hace su tarea, o sea, depende, los órdenes no importa, lo que importa es realmente que se cumpla. Yo digo, mientras tú cumplas con esa tarifa, hazlo, o sea, si lo vas a hacer. Pero mucho es dado a que somos dados como papás, es como, mi hijo entiende que vengo bien cansado, ¿no? Yo le digo a veces a un niño te puede entender, ¿no? Como tú, a lo mejor podemos entender que no tenemos para comer, pero no significa que ya como que me explicaste que no hay nada en la cocina, no, eso no me va a quitar el hambre, ¿no? El hambre queda ahí. Entonces el hambre emocional de estas ganas de que mi papá me acompañe, mi madre me acompañe emocionalmente, pues va a ir generando un vacío interior. Este acompañamiento es desde los 3 años hasta que viven ahí, digo, de universidad también tienen... Toda la vida, ¿no? Y nos han dicho de ahí porque vamos a morir solos. Yo por ahí ponía una reflexión en redes
de que nos han dicho de que nacimos solos, llegamos al mundo solos y nos vamos a ir solos. Mentira, ¿no? Llegaste por tu madre, o sea, ahí Con un estuviste. acompañamiento. Exacto, trajimos un acompañamiento y luego si estuvo el doctor y luego si tu papá lo tuvieses ahí o la abuelita. Somos seres que ocupamos apapacho y llevamos cariño, por eso nos cuesta tanto desencariñarnos cuando alguien se nos va en nuestra vida, ¿no? Ni modo, pues, o sea, esa es nuestra ley. Entonces hay que entender de que a veces, pues, no nomás los fines de semana, sino que es de diario, tenemos esta necesidad de cariño. Bueno, a ver, pero estábamos cariño, ¿no? en la recomendación de la receta. 15 minutos juego, ¿no? Ya, el niño juega, luego come, sus tareas. Hace tarea, miren, llega a ser un uniforme, o sea, se quita el uniforme, pues llega, si no le han dado de comer, pues come, si es posible, come con ellos, acompáñalos, de ahí que pues hagan sus tareas. A veces yo le digo, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Juegas primero? O también a veces los niños hay que irles cambiando, ¿no? Variando. Y luego ya con ellos convives con cada uno y pues bueno, ya preparar prácticamente para el siguiente día, ¿no? A veces cuando somos flexibles son los fines de semana, que a veces el viernes, pues lo puedes decir, bueno, que haga la tarea el sábado, qué sé yo. Pero tú tienes que considerar que aparte, yo creo que tienes allá en tu agenda estos minutos, ¿no? Entonces trata de buscar la manera de irlos palomeando para que tú, ahora sí que como padre, tú los agregues. A veces los niños los adaptan muy fácil, pero los papás me cuesta mucho trabajo que los entiendan. Como padres hay que ponernos esa libretita que los que tienen hijos en edad preescolar, que les ponen carita triste, carita feliz, carita enojada, si cumplió alguna o no la cumplió alguna tarea en casa. Nosotros como padres igual, ¿no? A ver, en una libretita que no esté a la vista o en el refri o en su memoria, cuántos minutos conviví, no conviví, grupal, individual, es una manera de empezar. Por algo hay que empezar. Exacto. Y eso significa mucho. O sea, ya le di su comida emocional, ¿no? Ajá. O sea, ya le chequé la maleta de cómo está emocionalmente. Su mochila. Sí, o sea, no nomás es como que la escuela que vaya y revise si trae armas o no. Al final de cuentas, eso viola los derechos del niño, su intimidad, y los estamos creyendo que todos los niños son delincuentes. O sea, es como yo les digo a los papás, es como si de donde quiera que yo me meta, me van a revisar que no traiga armas y yo, pues, salida, pues, digo, pues, o sea, la incomodidad, imagínense, pero bueno. Ahí tendremos que tomar otras medidas. Tema. Sí, ya, si no, nos vamos a ir ahí en adelante. Pero bueno, ahí pónganse, papás, ese recordatorio, ver, ¿no? Es muy amena la plática contigo, Francisco, y quien no conoce a Francisco, quien no ha ido a sus terapias, se van a dar cuenta que en terapia es lo mismo. En alguna ocasión tuvimos la experiencia de asistir a su ayuda profesional. Y cuando llegamos nos llamó la atención que nos puso a jugar en una casita y con una psicóloga observadora haciendo anotaciones, cómo jugábamos y qué decíamos y qué diálogos teníamos. Platícanos dónde se encuentra Dasein, a qué teléfono, correo, página de Facebook, cómo te pueden contactar. Sí, mira, nos pueden encontrar en Facebook, es como Dasein, así, Dasein, tal y para como que le vayan dando like. Se escribe, perdón, y también por ahí en Instagram y Twitter también igual estamos, aunque tenemos más actividad por Facebook. Igual próximamente también en la página la vamos a reactivar, que la tenemos media abandonada. Y bueno, estamos en la calle San Pedro, que esto es en la calle, en la colonia Fraccionamiento Alcalá, por ahí por la calle Ermita y en la Mesa. Ok, ¿horarios? Estamos desde las 10 hasta las 7. Todos los días. Todos los días. Bueno, cerramos el domingo. Tenemos que descansar, también nos cansamos. Y pues nuestras actividades, trabajamos mucho con papás, tenemos terapia de lenguaje, por los casos que también trabajamos, algunos tienen que ver con abuso sexual, algunos también tienen por cuestiones de custodia, qué sé yo, también lo hacemos, también tenemos asesoría legal. Lo fuerte para nosotros pues es la terapia para papás, para niños, tenemos grupos de adolescentes. ¿Algún taller que es en puerta para adolescentes? Sí, tenemos ahorita control de impulsos y trabajamos mucho con educación sexual, tratamos de empoderar a los jóvenes, les damos
mucho de asertividad y la expresión de sus emociones. De manera continua hemos tenido escuela para padres, acompañamiento para papás que sus hijos han sido abusados sexualmente, para aquellos que no controlan sus impulsos, papás que traen problemas ahí de intolerancia, que quieren, que golpean, también son bienvenidos. A eso nos dedicamos. Y pues seguido tenemos talleres. Segunda semana tenemos un taller infantil que le vamos cambiando los nombres, aprendiendo a respetar reglas, aprendiendo aprendiendo el valor de la amistad. Y bueno, tenemos siempre como algo que ofrecer. Y pues sobre todo la terapia individual, las asesorías, ¿no? A veces no es ni tanto lo que nos tardamos trabajando con los papás, pero es más lo que tardan en decidirse ir a terapia, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos cuesta, ¿no? El aceptar. No tenemos la cultura de pedir ayuda, de entender que si, bueno, me duele un pie, tengo que ir a revisarme con un doctor. Bueno, pues a veces si mi conducta, si mis emociones no están al 100, pues tendré que ir a un especialista pues para revisar cómo andamos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. El tiempo concluyó muy rápidamente. Vamos a estarles posteando a través de teveras.com.mx los datos de DASEIN y de cómo contactar al psicólogo Francisco Ramírez. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en una edición más de Bienestar.